Estamos en la semana 3 de mayo y esta semana continuamos con el mes de protección desde el cuatrimestre del amor. Y el tema de esta semana es bien interesante porque podríamos pensar que no tiene nada que ver con lo que hemos venido hablando, pero tiene todo que ver con lo que estamos hablando. El tema de esta semana se llama Donde no hay lucha, no hay fuerza. Precisamente vamos a estar hablando de la debilidad y de la fortaleza. Y cuando nosotros nos preguntan, ¿qué es mejor? ¿La fortaleza o la debilidad? La mayoría de nosotros vamos a responder definitivamente la fortaleza, porque la fortaleza nos imaginamos algo que está a nuestro alrededor que impide que vengan agentes externos a hacernos daño. Bueno, pero en Cristo las fortalezas en realidad son nuestras debilidades y nuestras debilidades en realidad son nuestras fortalezas. Eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Cuando nosotros nos sentimos desprotegidos, no nos sentimos amados, nos sentimos inseguros, entonces creemos que nosotros tenemos que hacer algo para provocar nuestra propia protección. Eso que levantamos, lo levantamos desde nuestras propias creencias, desde nuestros pensamientos, desde las cosas que yo creo que me pueden hacer daño y entonces me protejo de eso. Pero cuando me protejo de eso, me protejo de lo bueno y me protejo de lo malo. La vulnerabilidad no me permite a mí discernir qué sí puedo dejar entrar y qué no puedo dejar entrar. Estas fortalezas impiden que la bendición de Dios llegue a mi vida. Impide que personas que traen bendición de Dios hacia mí lleguen. Impide que yo me exponga a cosas buenas que Dios tiene para mí. Estas fortalezas son argumentos mentales. Esta semana eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es una fortaleza? ¿Por qué debemos derribarla? ¿Y de dónde en realidad viene nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra verdadera fortaleza? Esta semana es sumamente importante porque es un tema que casi no se toca en las iglesias y creemos, cuando oímos la palabra fortaleza, creemos que la palabra fortaleza solo encierra cosas buenas. Pero en lo espiritual, las fortalezas mentales, los argumentos humanos que nosotros levantamos, eso no tiene nada bueno en nosotros. Eso es algo que nosotros debemos derribar. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante esta semana. Conocer cuáles son nuestras fortalezas desde el punto de vista de qué es lo que me está encerrando a mí es importantísimo porque es el primer paso para empezar a derribarlas y es el primer paso para descubrir de dónde viene esa raíz. Por ejemplo, una fortaleza mental es aquello que creemos como cierto y de lo que nos protegemos porque creemos que nos va a hacer daño. Una persona que ha sufrido un trauma, y este es un ejemplo para poderlo entender un poquito. Una persona, por ejemplo, que ha sufrido un trauma en su niñez y que fue abusada por una persona pelirroja, un hombre pelirrojo, levanta una fortaleza y ella crece creyendo que todos los hombres pelirrojos son malos. Entonces se aleja de todos los hombres que tengan las características de aquel hombre que le hizo daño una vez. Esa es una fortaleza mental que esta persona levanta y se va a cerrar el resto de su vida a personas con estas características, va a huir el resto de su vida a personas con estas características creyendo que todas las personas así son malas. Nos pasa no solo con las personas, nos pasa con situaciones, nos pasa con eventos, nos pasa con cosas que hacemos. Y si algo salió mal en ese momento, si algo no resultó como nosotros esperábamos o si algo nos causó mucho daño, entonces nosotros levantamos esas fortalezas y crecemos y avanzamos en la vida o creemos que avanzamos en la vida protegiéndonos de esta situación que nos hizo daño en estos muros. Lo malo es que estos muros lo único que nos hacen es volvernos rígidos. Son unas estructuras rígidas que nos inmovilizan y que aunque nosotros creemos que estamos avanzando, en realidad estamos encarcelados en nuestra propia cárcel, la que hemos creído aquí. Las fortalezas de las que vamos a estar hablando esta semana son las fortalezas mentales, las fortalezas y argumentos humanos. Eso que llegó a nuestra mente como un pensamiento, nosotros lo albergamos, lo racionalizamos, lo bajamos al corazón y lo atesoramos como una creencia y esa creencia para nosotros es la verdad absoluta.
Bueno, esta semana vamos a estar viendo que nuestra verdad no es la verdad de Dios, que nuestras fortalezas en realidad no son fortalezas y que más bien reconocer nuestras debilidades, nuestros temores, aquellas cosas que nos han causado daño, reconocernos débiles en Cristo es lo que realmente nos hace fuertes. Vamos a entender cuáles son las fortalezas de las que tenemos que deshacernos, dejarlas atrás, y cuál es la única fortaleza, que es depender en Cristo Jesús, depender de Jesús y su obra en la cruz. Es lo único que nos hace fuertes, y por eso el tema de esta semana es: donde no hay lucha, no hay fuerza. Hay que luchar, dejar atrás todas estas cosas que nos hacen daño, porque ahí es donde realmente nos hacemos fuertes. Es una semana interesante porque vamos a tocar cosas que normalmente la gente no toca en sus estudios bíblicos, y vamos a descubrir que tal vez estamos cada uno en su propia cárcel que no nos permite avanzar, y esta semana vamos a tomar el primer paso, vamos a dar el primer paso para salir de esta cárcel que nosotros mismos hemos creado y que por supuesto Dios no quiere que nosotros estemos ahí. En el versículo de la semana es importante que lo hagan, que lo retomen, que no lo dejen de hacer, porque con eso empoderamos a nuestros asistentes de la Casa Paz. Nos damos cuenta de quién tiene esta habilidad para enseñar, a quién le gusta esto, y ellos mismos se descubren. Y este versículo de la semana es el pasaje de Pablo, que en la versión Reina Valera dice: bástate mi gracia, porque tu gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. En otras palabras es: abrace sus debilidades, abraza tus debilidades, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tus debilidades. Cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces viene Dios con todo su poder a hacernos fuertes. Es un versículo muy bonito que se pueden sacar muchas cosas, y es el preámbulo para que la gente vaya entendiendo lo que es una fortaleza y lo que es una debilidad, porque en realidad esta semana lo que vamos a estar haciendo es quebrando esquemas mentales que la gente tomaba como ciertas y que creen que están bien. Si usted le pregunta a una persona qué es mejor, la fortaleza o la debilidad, va a escoger la fortaleza. Y es precisamente de estas fortalezas las que nos mantienen prisioneros y cautivos. El punto número 1, ¿qué es una fortaleza? Y ahí vamos a estar repasando 2 pasajes de Isaías y un pasaje de Jeremías. Básicamente, los 2 pasajes de Isaías encierran lo mismo. ¿Qué hace el barro hablándole al alfarero? ¿Quién es más? El barro que es formado en las manos del alfarero, o el alfarero que sabe qué es lo que quiere formar en el barro. Estos versículos de Isaías hablan de nuestra arrogancia, de nuestra prepotencia, de nuestras creencias de: yo sé lo que es bueno para mí, yo sé lo que necesito, y este alfarero que me formó, que sabe lo que yo puedo llegar a ser, en realidad no lo sabe. Y eso parece tonto. Cuando lo leemos en Isaías decimos: ¿cómo el barro va a pelear con el alfarero? Pues lo hacemos nosotros. ¿Cómo nosotros peleamos con nuestro creador? ¿Cómo nosotros peleamos con nuestro diseñador? El que tiene un plan perfectamente trazado para nosotros, el que tiene un plan no solo perfecto, sino bueno, hermoso para nosotros, y nosotros peleamos con nuestro diseñador. Eso lo hacemos porque hemos creado nosotros fortalezas desde nuestro orgullo, desde nuestra arrogancia, creyendo que solo nosotros sabemos lo que es bueno para nosotros, creyendo que nosotros levantamos los muros porque sabemos de quién tenemos que estar lejos, qué situaciones tenemos que prevenir, y no escuchamos lo que Dios quiere para nuestra vida. La primera pregunta dice: ¿por qué lo que decimos y hacemos es un reflejo de nuestro pensamiento y del corazón? Porque lo que está en el pensamiento, luego lo racionalizamos, lo bajamos al corazón, lo hacemos una creencia, y nosotros actuamos, los seres humanos actuamos de acuerdo a las creencias. Eso lo vamos a ver en el pasaje de Isaías, en el primero, donde dice: me adoran, pero me adoran de la boca para afuera, de cosas que los hombres les han enseñado.
de religiosidades, de métodos o sistemas. Nosotros creemos que adoptamos un sistema, que adoptamos un método, que adoptamos una forma de hacer las cosas A, B, C y D, porque alguien nos lo enseñó, porque a alguien le funcionó o porque a nosotros en algún momento nos funcionó ese sistema y lo hacemos una creencia y de acuerdo a esa creencia actuamos. Entonces le decimos a la gente, usted para que el Señor responda tiene que hacer A, B, C y D. Y no, porque Dios no tiene una fórmula. Dios tiene un plan para cada uno. Dios tiene una forma de llegar a cada uno. Y Dios tiene una forma de responderle a cada uno. Porque cada uno de nosotros es diferente. Porque cada uno de nosotros es particular. Y cada uno de nosotros necesita una forma diferente como Dios nos hable. Entonces nosotros no podemos andar en la vida por fórmulas que nos enseñan los hombres o que nosotros mismos hemos creado. Y eso es lo que está hablando esta pregunta. ¿Por qué decimos o hacemos? Lo que decimos o hacemos es un reflejo del pensamiento del corazón, porque lo aprendimos. Y si lo aprendimos mal, desde el punto de vista de un hombre, o desde el punto de vista de nuestra realidad, o desde el punto de vista de nuestra historia, ni los hombres, ni nuestras realidades, ni nuestras historias, ni nuestros traumas, ni nuestros dolores van a ser una buena semilla sobre la cual fundamentar nuestras creencias. Solo hay una cosa para fundamentar nuestras creencias y es cimentarnos en Cristo Jesús, en su palabra. Y entonces, si nosotros fundamentamos nuestra vida en Jesús, lo que decimos y lo que hacemos es el reflejo del corazón, pero un corazón alineado. Pero si nuestro corazón y nuestros pensamientos vienen de hombres, estamos desenfocados y de un corazón no alineado. ¿Por qué creemos lo que creemos? Creemos lo que creemos porque le damos rienda suelta a los pensamientos que a veces son nuestros, que a veces son de Satanás o que a veces son de otros hombres y los abrazamos estos pensamientos y los hacemos nuestras creencias. Si nosotros no queremos creer algo, simplemente desde la primera idea, desde el primer pensamiento, lo rechazamos. Pero si nosotros le estamos dando vuelta, por ejemplo, el ejemplo de este hombre que le hizo daño a una persona, y este hombre de ciertas características, si nosotros le damos vuelta, sí, las personas así son malas, sí, las personas así siempre quieren lo malo para mí, sí, debo alejarme de estas personas, yo le doy vuelta a este pensamiento, le doy vuelta a este pensamiento hasta que lo llego a creer. ¿Cómo hacemos para no creer cosas que no están bien? Descartar cuanto antes los pensamientos que no vengan de Dios. ¿Pasan nuestras creencias por encima de las de Dios? Lamentablemente sí, no debería suceder, pero lo que nosotros hemos vivido muchas veces es más fuerte que la palabra de Dios hacia nosotros. No debería ser, pero este es un momento para poner las barbas en remojo y decir, no, mi realidad no es la verdad de Dios. Mi realidad es producto de mis decisiones, mi realidad es producto de consecuencias mías o de otras personas, mi realidad es producto de haberme quedado inmóvil, mi realidad es producto de quedarme dormida mientras tendría que estar accionando, actuando. Mi realidad es producto de muchas otras cosas, pero no de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que movernos, descartar las fortalezas y dejar la cárcel en la que nosotros mismos hemos estado. Tus creencias son una fortaleza que te mantiene prisionero. Sí, si nosotros creemos que todo lo malo que nos ha sucedido viene de Dios, o las personas son malas, o las situaciones son malas, levantamos estos muros tan grandes y entonces nosotros ahí mismo nos mantenemos prisioneros. Las fortalezas en la antigüedad, y quedan algunas ciudades fortificadas en este momento, pero ya son casi que patrimonio de la humanidad, se creaban muros alrededor de las ciudades para protegerse de los enemigos externos, de todo lo que atentara a su cultura, de lo que atentara a sus creencias, de lo que podría venir a robar sus tesoros valiosos o hacerle daño a la gente.
Por eso mismo nosotros levantamos fortalezas. Todo lo que no tenga que ver con lo que yo creo, todo lo que no tenga que ver con mi cultura, con lo que a mí me enseñaron, yo levanto una fortaleza. Ahora ya no tenemos muchas ciudades fortificadas, o no por lo menos que funcionen para lo que fueron creadas, pero tenemos personas fortificadas. Tenemos personas que levantan muros tan altos que terminan siendo corazones solitarios. Tenemos personas que levantan muros tan altos que en lugar de vivir en comunidad viven totalmente aislados, creyendo que su verdad es la única verdad y es absoluta, aislándose de la bendición de otros que otros pueden ser para su vida, aislándose de la bendición que puede ser salir de su casa y empezar a trabajar para otros, explotar sus talentos, sus capacidades, sus habilidades y ser de bendición para otros. Entonces, vivimos en una sociedad llena de gente deprimida, llena de gente con problemas mentales, llena de gente con problemas de sueño, con problemas de alimentación. Comen mucho, no comen mucho, de repente tienen estos atraconazos y todo producto de la ansiedad. ¿Y la ansiedad por qué? Porque se sienten totalmente aislados, porque necesitaron levantar estas fortalezas tan altas para protegerse de cosas que ellos creían que podían hacerle daño y en realidad se quedaron con el enemigo adentro, porque muchas veces el enemigo de nosotros somos nosotros mismos, porque somos los únicos que somos capaces de decirle a pensamientos humanos, argumentos humanos o a pensamientos del Satanás, somos los únicos que podemos decirle basta, hasta aquí. Ya no voy a permitir que me mantenga encerrada en una cárcel, ya no voy a permitir que me mantenga aislada de las personas que me pueden amar, ya no voy a permitir que me mantenga encerrada en una casa sin hacer esto por lo que palpita mi corazón y que es el sueño y que está alineado con el pensamiento de Dios. Entonces, los enemigos que se quedaron dentro de la fortaleza somos nosotros mismos y somos los únicos que nos podemos levantar, porque ni Dios, aunque Él lo quiere, no quiere que salgamos de la cárcel. Él no quiere que estemos encerrados en una cárcel. Si nosotros no queremos levantarnos y tomar nuestra libertad, no, Él no lo va a hacer por nosotros, solamente nosotros podemos hacerlo. Y así es como llegamos al punto número 2, ¿cómo hacemos para vivir más allá de los muros? Entonces leamos Colosenses 2 del 1 al 10. Y es importante esto en mente, que tengamos la pregunta: ¿en quién está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Para que encontremos la respuesta ahí y empecemos la discusión. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza, que entiendan el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Entonces tenemos dos líneas de pensamiento: los pensamientos humanos con argumentos ingeniosos, o sea, que son creíbles, que son verdad, que la gente puede llegar a creerlos, y los argumentos de Dios, y es que específicamente en Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que hay otros argumentos que están en contra de esos argumentos de Cristo, y eso es lo que tenemos que entender. No todo lo que creemos proviene de Cristo. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no provienen de Cristo, que son argumentos ingeniosos y sobre los cuales nosotros hicimos el proceso de racionalizarlos y de hacerlos una creencia en nuestra vida. Y levantamos las fortalezas que decía Kenny en el punto 1 sobre argumentos que no son de sabiduría ni de conocimiento que viene de Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que derribar todo argumento que no viene de la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Derribando esos argumentos vamos a poder entender y caminar hacia una vida de libertad, que es lo que queremos todos, ¿verdad? Libres de esas fortalezas ilógicas y esas fortalezas que no son las que nos convienen y las que debemos de tener. Y después en 2 Corintios 10 del 3 al 10 podemos... No lo terminé. No. ¿Qué debemos hacer para llegar al conocimiento de la plenitud de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que caminar para llegar
a lo que es el verdadero conocimiento que viene de Dios. Arraigarnos y sobreedificar. Cuando nosotros arraigamos a lo que Cristo nos dice y empezamos a sobreedificar en lo que Cristo nos dijo, es que nosotros empezamos a caminar de acuerdo a la bendición de Dios y de acuerdo a los argumentos verdaderos de Dios. ¿Por qué nosotros debemos de sobreedificar? O sea, construimos sobre lo que Dios ya nos dijo. Y empezamos nosotros a racionalizar sobre lo que Cristo ya nos enseñó. Y empezamos a levantar estructuras de conocimiento y de pensamiento sobre la palabra de Dios. No sobre esas creencias humanas que tenemos que caminar, ¿verdad? Aquí en 2 Corintios 10 es muy interesante porque, bueno, habla que nuestras almas no son humanas, no son carnales, ni son las de este mundo. Habla de cómo derribamos fortalezas mentales, las fortalezas de razonamiento humano, pero también habla que destruimos los obstáculos de la arrogancia, que es lo que estábamos hablando en el primer punto, y que capturamos los pensamientos rebeldes, y eso es lo que yo estaba hablando en el primer punto. Si nosotros paramos el pensamiento cuando es un pensamiento antes de que baje al corazón, no le damos chance a las fortalezas para que crezcan. Nosotros tenemos que hacer como que estamos bateando los pensamientos, los bateamos. Viene un pensamiento que no viene de Cristo, inmediatamente lo capturamos y lo sacamos de nuestra mente, lo sacamos. Todo lo que no venga de Cristo tenemos que sacarlo y no permitirlo que baje al corazón. Ok, entonces ahí respondemos la tercera pregunta. ¿Cómo hacemos para derribar las fortalezas del razonamiento humano, verdad? El amor de Dios y capturar esos pensamientos rebeldes y enseñarnos a obedecer. Es que la obediencia no es algo que nosotros traemos innato en nosotros, es algo que tenemos que aprender. ¿Y cómo es que nosotros aprendemos a obedecer? Primero que nada reconociendo la voz de Dios y después reconociendo que lo que Dios tiene para nosotros es verdad y que lo que Dios tiene para nosotros es bendición para nuestra vida. Entonces debemos de aprender a obedecer, como dice el pasaje ahí en 2 Corintios 3:10. Y derribando esas fortalezas es que nosotros caminamos hacia la libertad y empezamos a caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros, que es una vida de bendición. No es una vida de esclavitud, no es una vida de aislamiento, no es una vida de soledad, que es la que Satanás nos promueve y que es la que Satanás quiere que nosotros tomemos, ¿verdad? Entre más débil, más fuerte, es el punto número 3. Caminando en ese pasaje que vimos al principio, es que tenemos que entender que lo que buscamos nosotros no son las fortalezas humanas. Lo que buscamos nosotros son, en nuestras debilidades, encontrar las fortalezas de Dios. Y leamos este primer pasaje de 1 Corintios 1, del 18 al 31. Me gusta en Nueva Traducción Viviente. Esta Biblia o esta traducción es una traducción que se apegó más a los textos originales. Entonces encierra mucho más riqueza actual sobre lo que se escribió hace tanto tiempo en la palabra de Dios. Seguido. Va diciendo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Parémosle un toquecillo ahí. ¿Qué es ese? Contestamos la pregunta número 1. ¿Cuál es el ridículo plan de Dios? ¿A dónde vemos ese plan? El ridículo plan de Dios es agarrar, bajar Él, hacerse hombre y crucificarse y morir por nosotros. Ese no es un argumento como muy socialmente aceptado. O sea, tenemos más la idea, y de hecho el pueblo judío así lo tenía, más la idea de que iba a venir en un carruaje, iba a matar a todos los malos, iba a salvar a todos los buenos. Pero no, él lo que hizo fue algo completamente diferente, rompiendo así todo argumento social creíble y todo argumento social entendible. Entonces tenemos la sabiduría humana y tenemos como Dios rompe esa sabiduría con una estructura totalmente diferente. Sigamos leyendo ahí. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen.
Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, los griegos, los judíos pedían una estructura o vivían de acuerdo a una estructura ritual, ¿verdad? Ellos se relacionaban con Dios por medio de ritos. Y la fiesta de tal, y la fiesta de tal, y hacemos esto, y eso nos relacionamos con Dios. Y llegó Cristo y rompió con toda esa estructura eclesiástica, esa estructura de ritos. Y entonces, para los judíos, esa venida de Cristo, ese plan perfecto de Dios, no es como muy lógico. No es lo que ellos esperaban. Pero para los griegos tampoco era lógico. ¿Por qué? Porque en la sabiduría griega no era lo que se esperaba de un Dios. Entonces rompió con el mundo en todas las estructuras que estaban ahí. ¿Por qué? Porque los planes de Dios no están estructurados de acuerdo a la sabiduría humana. Están estructurados de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender en ese pasaje. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ahí contestamos la segunda pregunta. ¿Por qué Dios escoge a los que no tienen poder o sabiduría? ¿Qué es esa idea de que Dios escogió a lo ridículo, a lo que no tiene poder y sabiduría? ¿Por qué creen ustedes que Dios hace eso? Bueno, Dios lo hace para que lo importante no sea el mensajero, sino lo importante es el mensaje. En el momento en que yo saco el mensajero y me concentro en el mensaje es el que agarra valor, no el que da el mensaje. Y toda la estructura humana está estructurada para que el mensajero sea el importante. Entonces, en ese contexto es que Cristo decide nacer en un lugar humilde, decide no ser uno de los altos sacerdotes, aunque tenía todas las potestades para hacerlo. Él no decide ser eso, más bien decide ser algo más carnal, algo más cercano. ¿Para qué? Para que sea el mensaje y no el mensajero. Y nos escoge a nosotros, no porque nosotros seamos muy artistas, porque seamos muy galletas, porque seamos lo mejor. No, nos escoge a nosotros para que el mensaje sea el que sobresalga y no el mensajero. De hecho, hay estudios que dicen que Jesús no era el más guapo de esa época tampoco, no era muy bonito que digamos. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y después en 1 Corintios 3, 18 al 23 podemos responder la tercera pregunta. ¿Por qué necesitamos volvernos necios para ser verdaderamente sabios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, nosotros tenemos que volvernos a la sabiduría de Dios. Tenemos que salir de esas estructuras humanas que nosotros tenemos, que creemos que son sabiduría, y volvernos a esa sabiduría perfecta de Dios. En ese momento vamos a nosotros agarrarnos de nuestras debilidades y hacer nuestras debilidades nuestras fortalezas. No importa lo que nosotros tengamos, lo que nosotros seamos, lo que nosotros nos falta, Cristo completa todo el pasaje. Porque en el momento en que nosotros dependemos de Cristo y por ende de Dios, vamos a empezar a crecer y vamos a empezar a fortalecernos en lo que es verdaderamente cierto, en lo que es verdaderamente fuerte, ¿verdad? Y después este pasaje de Éxodo 4, del 10 al 12, vemos el pasaje de Moisés, que él no pudo, decía yo no puedo, yo humanamente tengo estas y estas deficiencias. Y Dios le dice, bueno, pues yo me voy a agarrar de esas deficiencias y voy a hacerle usted el gran libertador.
del pueblo de Israel. Entonces, es ahí donde podemos ver como Cristo, como Dios agarra las debilidades y empezamos a caminar en ellas y empezamos a nosotros a fortalecernos en nuestras debilidades, empezamos a crecer nosotros en el conocimiento de Dios y empezamos nosotros a depender de nuestra única fortaleza, que debería ser Dios, ¿verdad? Porque en el momento en que nosotros empezamos a crecer en nuestros propios argumentos, empieza a haber un divorcio en Dios, en lo que Dios dice y lo que yo digo. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva, cuando agarraron y entraron al Edén y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos en ese acto dijeron, ok, ahora yo decido lo que está bien y lo que está mal. Eso es comer del árbol de conocimiento del bien y el mal. Yo decido lo que está bien y lo que está mal. Ya no es alguien que me dice lo que está bien y lo que está mal. No, yo decido. Y en nuestra sociedad actual lo vemos así, donde decimos, no, es que la palabra de Dios está vieja, la palabra de Dios era para otra época, la palabra de Dios no va conmigo. Estoy diciendo, yo decido lo que es el comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Otra vez estamos comiendo ahí y estamos separándonos de lo que Dios dice para nuestras vidas. O incluso no lo llevemos tan drástico, porque hay quienes creerán que la Biblia sí es la palabra de Dios, pero que en estos tiempos debería interpretarse así o asá. ¿Para qué? Para suavizarlo. ¿Para qué? Para acomodarnos a las ideologías de esta época. Y nunca tanto como en esta época estamos viendo cómo se acomoda la palabra de Dios para poder seguir moviéndome en lo que yo quiero estarme moviendo, en mis creencias o en mis ideologías. Entonces empezamos a meter estructuras en nuestra cabeza que se arraigan en nuestro corazón y las hacemos creencias. Y esas creencias que creemos que nos va a traer libertad, más bien hicimos una fortaleza. Y esa fortaleza nos paraliza, esa fortaleza nos mantiene encerrados y esa fortaleza no nos permite caminar. En cambio, si nosotros hacemos de la palabra de Dios así como está, la palabra de Dios la agarramos y eso es lo que hacemos creencias en nuestra vida, eso nos va a traer la libertad que viene de Cristo Jesús y la libertad que nos ayuda a caminar de acuerdo al plan perfecto de Dios y a ese amor de Dios, que es lo que estamos viendo durante este mes. Nos estamos viendo.